Esta octava lección comenzamos nuestro estudio o comenzábamos leyendo el texto de Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este es el texto que nos lleva de lleno al estudio que estamos teniendo esta semana, la octava lección. Lección que responde a la cuestión de la lección que estudiamos la semana pasada, luz desde el santuario. Luz, porque vuelvo a repetir, la lección anterior quedó con esa pregunta, ¿qué pasó en 1844 que no volvió el Señor Jesús, tal como lo enseñaron muchas personas? Bien, la respuesta está en esta lección. En este video vamos a presentar el bosquejo con el resumen de las ideas principales de este estudio. Vamos a trabajar entonces nuestro bosquejo como venimos estructurando con objetivos. Son tres los objetivos que vamos a estudiar. Lo primero que veremos es el santuario celestial, la realidad de este santuario. Luego estaremos bosquejando la purificación de la misma y por último, la obra intercesora de nuestro Señor Jesús en el santuario. Son estos tres objetivos los que nos van a guiar a lo largo de este video. Recuerden que pueden descargar las diapositivas que ustedes están observando. Ya saben, hay un enlace desde donde pueden descargarlas. Vamos a ver entonces ahora nuestro primer objetivo de estudio. El santuario celestial. Lo que encontraremos en este primer punto es precisamente este edificio, pero para ello recordemos que Moisés, por orden de Dios, construye un santuario en esta tierra. Dios le ordena, hazme un santuario, constrúyeme un tabernáculo. Sin embargo, Moisés, tú vas a construir este santuario porque yo deseo morar con ustedes, pero lo vas a hacer conforme al modelo que te estoy mostrando. Todos los detalles. Vas a hacerlo en base al modelo y a las instrucciones que te doy. No lo hagas a tu manera. Y efectivamente eso es lo que hizo Moisés. Los materiales, la tela, las dimensiones, todo lo hizo conforme a lo que Dios le mostró. Esto también incluía los utensilios, los muebles del santuario, como el lavacro, el candelabro de oro, la mesa, el altar de incienso, el arca del pacto, el altar de sacrificio, todo lo que involucraba. Moisés lo hizo tal como el Señor le mostró, como era el modelo que Dios le estaba diciendo. Ahora, el modelo que Dios le estaba mostrando a Moisés no era un modelo improvisado, no era un modelo que el Señor estableció para ese momento. Lo que Moisés estaba viendo como su fuente para la construcción del santuario era el verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. Eso es lo que ya leímos en el versículo que nos introduce. Entonces, Moisés lo que observó, por así decirlo, o el verdadero santuario está en el cielo, el santuario celestial. Y aquí hay algunos textos junto con Hebreos 8.2, por ejemplo, Apocalipsis 1.12, 8.3 y 4, 11.19. En estos versos, cuando Juan observa las visiones que está mostrándole el Señor, ve también partes del tabernáculo, lo que refuerzan la verdad de que en el cielo también existe un santuario donde el Señor mora, donde el Señor está presente o donde el Señor simplemente está. Lo que se hacía en la tierra, vamos a concluir con este punto, entonces es una representación o fue una representación de lo que se hace en el cielo. Y si en la tierra el santuario terrenal era purificado, también en el cielo es lógico concluir que el santuario también será purificado. Y eso precisamente es lo que vamos a hablar en el siguiente punto. La purificación del santuario es lo que concierne al segundo objetivo. Para esto nuevamente vamos a continuar recordando lo que ocurría en el santuario aquí en la tierra.
Cada vez que un animal era sacrificado, parte de la sangre era recibida en un recipiente. El sacerdote recibía esta sangre en el recipiente y lo que él hacía era cada día llevar la sangre del cordero sacrificado al santuario. Lo esparcía en el velo, lo esparcía en el altar de incienso, en los cuernos, en fin. Este ritual era diario, esta ceremonia era diaria. De acuerdo a lo que dice Jeremías y también el libro de Levíticos, Éxodo, entendemos que de esta forma se mostraba, por un lado, el registro de los pecados, de las transgresiones, y al ser llevado al santuario, se asumía que era Dios quien tomaba la responsabilidad de dar la resolución final al pecado. Algunos dicen que con la muerte del Cordero el problema del pecado estaba terminado. Pero no, cuando el Cordero era sacrificado, el pecador, es cierto, se iba en paz a su casa porque su pecado había sido transferido al animal, pero el asunto de la solución del pecado no terminaba ahí. Por eso es que se hacía una serie de pasos para que el pecado finalmente pase a ser destruido. Y eso incluía que el pecado, por así decirlo, era transferido al santuario. El pecado pasaba al santuario contaminándolo. Es por eso que una vez al año, el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo para purificar el santuario. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. No cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote que ingresaba al lugar santísimo llevando la sangre de un macho cabrío. Recuerden que eran dos. Uno era sacrificado y el otro era para hacer. Entonces el sumo sacerdote, llevando la sangre del macho cabrío sacrificado, purificaba el santuario. Bueno, la purificación en sí lo hacía Dios, él simplemente era el instrumento para ello. Mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, el pueblo afligía su alma ante Dios, afligía su ser, es decir, confesaban sus pecados, reconocían sus faltas, pedían perdón para que el santuario sea purificado, es decir, la limpieza de sus pecados sea real. Mientras el pueblo hacía esto y el sumo sacerdote terminaba, el macho cabrío que había quedado vivo era pues llevado al desierto, donde era dejado el animal, simbolizando los 1000 años que Satanás quedará atado, es lo que dice Apocalipsis, encadenado a este mundo desértico. Esta es la forma como se hacía, en resumen, un resumen rápido, la purificación del santuario terrenal. ¿Y qué hay con el santuario celestial? Pues para eso vamos a ver una breve cronología profética. ¿Qué pasó después de 1844? Pues esto, la Tierra seguía girando, no pasó nada aparentemente, pero sí en el cielo. Pero para esto recordemos lo siguiente, Daniel capítulo 7, capítulo 8 y también los versículos que ustedes están observando. ¿Qué nos muestra esto? Daniel capítulo 7 nos habla, por ejemplo, de un león con 2 alas que representa al imperio babilónico. Esto ya no aparece en el capítulo 8. Sin embargo, en el capítulo 7 y capítulo 8 encontramos la descripción del imperio medio y persa a través de estas dos figuras, un oso con 3 costillas, con un lomo levantado más que el otro, y un cordero con 2 cuernos, siendo uno más grande que el otro. Símbolos, figuras del imperio medo-persa. Luego viene el imperio griego, representado por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y en el capítulo 8 aparece el mismo imperio, pero con un macho cabrío con un gran cuerno entre sus ojos. Después de este reino, de este imperio, viene una cuarta bestia, que en el capítulo 7 es espantosa, indescriptible, con 10 cuernos, que al final sale uno con cara de hombre, que está representando en primer lugar al Imperio Romano y luego a la Roma papal. Y en el capítulo 8 aparece un cuerno que surge de uno de los 4 vientos, que al final
luego de hacer una conquista terrenal, ataca al cielo, se levanta contra el cielo. Vuelvo a repetir, Roma imperial y Roma papal. Estos 4 imperios se han presentado a lo largo de la historia. Luego de estos imperios, incluyendo el poderío de la Roma papal, ¿qué es lo que llega? En Daniel 7 y en Daniel 8 se habla de lo mismo. El juicio investigador en el cielo o lo que sería la purificación del santuario. Entonces notemos que la purificación del santuario ya en Daniel era señalado como un evento que se iba a presentar prácticamente después de las profecías que hemos ido viendo las lecciones anteriores. En otras palabras, después de 1844 la Tierra siguió girando, el mundo continuó aparentemente sin cambios, pero en el cielo estaba iniciando esta última fase del servicio de nuestro Señor en el santuario celestial, la purificación de la misma. Y de esto vamos a hablar, el ministerio de nuestro Señor en el siguiente objetivo. La obra intercesora de nuestro Señor. Miren, aunque la lección aborda este tema, pero prácticamente está mostrando de forma general, pues esto nos tomaría más tiempo estudiarla. Por ahora simplemente estamos viendo de forma general, estamos recordando lo que nuestro Señor hace en el cielo. Cristo en 1844 ingresó al lugar santísimo. Algunos entienden que el Señor ingresó al santísimo, al lugar santísimo, ni bien ascendió al cielo. Sin embargo, la evidencia del libro de Hebreos y otras partes de la Biblia fortalecen el concepto de que Cristo ingresó al Santísimo no cuando ascendió, sino a partir de 1844. Cristo ingresa al lugar santísimo y comienza esa obra intercesora. Por eso Hebreos 10 dice que Cristo es nuestra ancla, es nuestro camino a la presencia de Dios, es nuestra garantía, nuestro seguro. Porque Cristo no solo entró como sumo sacerdote, también recordemos, entró como hombre. Y de alguna forma el apóstol Pablo explica que tenemos a nuestro hermano que está en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros como representante de la humanidad. Este tema es profundo, este tema es complejo y no vamos a entenderlo en toda su plenitud. Me refiero a la naturaleza de nuestro Señor, pero Él está en el santuario intercediendo por nosotros. Cristo presenta su propia sangre, que es lo que el pecado demandaba, la ofrenda, la paga del pecado. Y Cristo presenta su propia sangre, la cual es perfecta. Y ojo, Cristo no necesita presentar una ofrenda por él, como lo hacían los sacerdotes humanos. Ellos sí necesitaban presentar una ofrenda por su pecado, pero Cristo no. Cristo presenta su ofrenda por nosotros, como nuestro sustituto. Es decir, Cristo puede salvar a todo el mundo. Él no necesita salvador, pero sí puede salvar a todo el mundo. Por eso tenemos que confiar en su sacrificio, tenemos que confiar en su obra. Entiende nuestras luchas y nuestras tentaciones. Hebreos 4 dice eso, no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, que no se compadezca de nosotros. Sí nos entiende, sí tiene compasión. Es decir, podemos confiar en su obra. Tenemos que acercarnos a Él. Él te entiende, querido amigo. Tú puedes decirle tus luchas, tú puedes decirle, Señor, esta es mi tentación o esto me está ganando, Señor. Él ha sido tentado en todo, pero venció, es decir, Él también te puede ayudar, no solo entiende, te puede ayudar. Y eso es lo que dice Hebreos 2:11, nos ayuda en el proceso de santificación. En otras palabras, Cristo no solo perdona el pecado, Cristo también tiene poder para que tú puedas vencer al pecado. Eso es lo que Dios puede hacer con nosotros y eso es lo que está haciendo efectivamente. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Confiar en Él, confiar en sus méritos, confiar en su obra intercesora. Esto también involucra una gran verdad. ¿Esto es lo que está haciendo Cristo en el cielo? Sí, eso es lo que está haciendo Cristo en el cielo. Ahora, ya dije, Cristo es nuestra ancla segura, nuestra garantía que algún día podemos llegar al cielo. Y llegar al cielo para ser coronados tal como Él lo fue coronado. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Cristo desea. Por eso,
ahora, querido amigo, en este momento es la hora de afligir nuestro ser ante Dios, aceptar su perdón y vivir conforme a su voluntad. No conforme a la mía, no haciendo lo que yo creo que tengo que hacer, sino haciendo lo que Dios pide, lo que Dios demanda. Y esto incluye, por supuesto, la obediencia a la ley. Por eso es que Cristo está intercediendo en el santuario, querido amigo, por ti, por mí, para que cuando tú caigas y mires al cielo y supliques perdón, Dios te perdone, te ayude a vencer el pecado y algún día Cristo te coloque la corona de vida, no por tus méritos, sino por Él mismo, porque Él ya venció. Por eso, este es el momento, querido amigo, de aceptar lo que nuestro Señor está haciendo. Lamentablemente, quienes rechazan a Cristo, ya sea voluntariamente, engañados, forzosamente, estarán eligiendo la muerte eterna. La paga del pecado, dice, es la muerte eterna. Y así como el macho cabrillo era llevado al desierto, donde era dejado, también llegará el momento cuando Satanás tendrá que asumir su responsabilidad. Algunos dicen que esta interpretación hace ver a Lucifer como un expiador. No. Satanás no puede expiar, pero él tendrá que asumir la responsabilidad de todo lo que provocó en el mundo, lo que viene provocando. Y eso quiere decir que no solo quedará encadenado en este mundo desértico por 1000 años, sino que finalmente también caerá la destrucción eterna para él. No es que va a estar en un infierno donde, es curioso, la enseñanza del infierno, donde Lucifer es una especie de Dios que atormenta a la humanidad por orden de Dios o porque Dios así lo planificó. No, Lucifer también será destruido. También será destruido. Eso es precisamente lo que él decidió, la paga por su rebelión. Esto, queridos amigos, es lo que nuestro Señor está haciendo. Esto es lo que ocurrió después de 1844 y ahora estamos en el momento de salvarnos. Ahora estamos en el momento de aceptar el perdón de nuestro Señor. Resumiendo nuestra lección, diremos lo siguiente. El santuario celestial es un edificio real, donde Cristo ministra por nosotros. Las 2300 tardes y mañanas apuntan al inicio de la purificación del santuario. Y por último, debemos confiar en Dios y vivir encaminados a la salvación, vivir conforme a su voluntad. Entonces, para reforzar este último punto, ¿qué debemos hacer? Confiar en la infalibilidad de la palabra de Dios, confiar en nuestro Dios y Salvador, quien desde el lugar santísimo intercede para que tú y yo alcancemos la salvación y también podamos compartir con otros esta gran noticia. Pero también recuerda, es necesario que tú sigas estudiando tu Biblia, tu lección. Estudia la próxima que titula El fundamento del gobierno de Dios. Novena lección de este segundo trimestre. De esta forma, queridos amigos, terminamos el bosquejo de esta lección. Gracias una vez más por la confianza en el trabajo que venimos desarrollando. Que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, la próxima semana nos volvemos a encontrar para seguir estudiando esta lección. Un abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones.